Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrakas. Hoy, como todos los sábados de este año 2020, vamos a abordar el estudio del Bhagavad Gita. En primer lugar, y como siempre, quiero agradecer a la Comisión de ISKCON Buenos Aires por la organización de estos eventos. Quiero agradecer también, por supuesto, a Devakinandana Prabhu y a los oradores previos. Y por supuesto, también quiero agradecer a toda la comunidad que de manera virtual está presente en estos encuentros para abordar el estudio de nuestra filosofía Vaishnava. Estamos estudiando, como todos los sábados de este año, el Bhagavad Gita tal como es, en este caso el capítulo 7, denominado El conocimiento del absoluto. Y hoy, en particular, vamos a analizar la sección que va de los textos 15 al 19. Pero para eso, previamente, vamos a efectuar una síntesis de los temas que fueron expuestos previamente en este capítulo. Entonces, un punto importante que Krishna afirma en este capítulo 7, denominado El conocimiento del absoluto, en el Bhagavad Gita tal como es que muchísimas personas no tienen interés por la vida espiritual y solo un pequeño grupo de seres humanos siente una inclinación por la búsqueda interior, y de ese reducido número de seres humanos, difícilmente uno llega a comprender el aspecto más elevado de la verdad absoluta. También en este capítulo, en las secciones previas, vimos que de, de todo lo material y de todo lo espiritual, Krishna es la fuente, tal como él afirma, todo descansa en mí, como las perlas enhebradas en un hilo. Y en ese sentido, también Krishna va a permitirnos, a los que todavía no hemos desarrollado una visión espiritual, poder percibirlo en el ámbito del cosmos. Es decir, podemos tener una percepción de Dios a través de la naturaleza, como cuando Krishna afirma que Él es el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, el calor del fuego, la habilidad del hombre, la fuerza de los fuertes, la sílaba Om de los mantras védicos, etc. Y el punto es que cuando hablamos de Krishna, estamos haciendo referencia, específicamente hablando, a la suprema personalidad de Dios. Es decir, Krishna hizo su advenimiento en esta tierra, Krishna tuvo su familia, sus hijos, sus amigos, sus actividades, y aún así Krishna es innaciente. Es decir, aunque Krishna periódicamente se manifiesta en este mundo por diferentes motivos, tal como vimos en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, aún así tenemos que entender que Él no es un alma condicionada como nosotros, no es alguien que está forzado por el karma a tener que tomar un cuerpo dentro del mundo material, sino que incluso cuando Krishna está presente dentro de este mundo, su posición siempre es trascendental. Esto implica que Krishna no está sometido a venir a este mundo debido al karma. Krishna no está sometido a las leyes de la naturaleza. Él no nace, enferma, envejece y muere, sino que él siempre está en un estado completamente liberado de las modalidades de la naturaleza material. Y un punto importante que Krishna afirma en este capítulo 7 del Bhagavad Gita es que aquellos que se ocupan en el servicio devocional al Supremo también alcanzan la liberación del condicionamiento material. Y tras esta introducción, tras esta síntesis de lo visto previamente, es que llegamos a la sección de hoy, de este capítulo 7, que va de los textos 15 al 19. Y el texto 15 es un texto muy interesante, es un texto con un significado muy amplio, y básicamente, si entendemos que de muchos miles de personas, solo muy pocas buscan la perfección espiritual, y de entre ese escogido grupo que ha alcanzado la perfección, difícilmente uno puede conocer a Krishna. Si entendemos
que todo emana de Krishna, si entendemos que tanto la materia como el espíritu tienen una relación con Krishna, y si entendemos que diferentes opulencias que podemos ver presentes en este mundo son simplemente un reflejo de las cualidades eternas de Krishna, si partimos de la base de que cuando Krishna viene a este mundo no lo hace forzado por el karma y que su nombre, forma, pasatiempos y cualidades son siempre trascendentales. Si consideramos que quien restablece su vínculo con Krishna a través del servicio devocional también se libera del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, ¿cómo puede ser que haya personas que no sientan interés por la vida espiritual? ¿Cómo puede ser que con todos los beneficios que el alma individual puede recibir al restablecer su relación con Krishna, haya personas completamente irreligiosas, personas que le dan la espalda a lo divino? Y esto no solamente es así porque estamos en Kali Yuga, sino que en el momento en que Krishna, hace aproximadamente 5.000 años, habló el Bhagavad Gita ante Arjuna, el propio Krishna describió a aquellos que no se dedican a la vida espiritual. Entonces, vamos a leer el texto 15 del capítulo 7 para clarificar esta cuestión. Y en este texto se afirma, esos herejes que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Entonces, Krishna está afirmando categóricamente que hay cierto tipo de personas que le dan la espalda a Dios. Hay cierto tipo de personas que no sienten ningún interés por la práctica del servicio devocional. Y básicamente en este texto se hace referencia a 4 tipologías de carácter que el comentarista Srila Prabhupada va a desarrollar de manera extensa en el significado, y les recomiendo a todos la lectura del mismo para poder ampliar nuestra perspectiva respecto del tema. Muy sintéticamente, estas 4 clases de personas que no se dedican a la vida espiritual colectivamente son denominados Dushkriti en sánscrito o también Dushkritina, lo cual es de alguna manera el opuesto a los Sukriti o Sukritina que luego Krishna va a exponer en el texto 16 del capítulo 7. Pero en primer lugar, enfoquémonos en el análisis de los 4 tipos de estructuras de carácter de aquellas personas que no sienten interés por el servicio devocional. En primer lugar, nos encontramos con lo que en sánscrito se denomina mudha, es decir, la persona de características mudha es una persona que considera que la única meta de la vida es trabajar y trabajar duro, no en el sentido de trabajo como lo veníamos viendo en los capítulos anteriores al hacer referencia al karma yoga, sino que el mudha o aquel que es sumamente necio es una persona que se crea constantemente necesidades artificiales y es una persona que tiene que resolver los problemas que ella misma crea. Y para eso, esta persona requiere de un trabajo arduo, de un trabajo duro, de un trabajo alienante, de un tipo de trabajo al cual uno se encuentra por completo sometido con una meta, que es complacer los sentidos. Y cuando uno se encuentra con una persona de naturaleza mudha, y cuando uno invita a una persona así a un programa espiritual, en un templo, en una iglesia, en una mezquita, en una sinagoga, aquel que es sumamente necio va a decir, no tengo tiempo, no tengo tiempo.
Porque la persona de característica mudja está tan absorta en el trabajo, está tan absorta en lograr una ganancia material para poder responder a las necesidades artificiales que ella misma ha creado, que siente que lo espiritual es una quimera, siente que lo espiritual es para gente que no es práctica, que no es útil. Creen que lo espiritual es para aquellos que son demasiado idealistas. El mudja cree que tiene los pies sobre la tierra. El mudja cree que conoce la realidad, pero lo único que conoce es la realidad material. Y por lo tanto, el mudja no tiene tiempo para la vida espiritual, aunque sí ocupa todo su tiempo en actividades que en última instancia producen enriedo en el ciclo del nacimiento y la muerte. Otra de las tipologías de carácter de aquellos que, como dice Krishna, no se dedican a la vida espiritual son los Naradama. A veces cuando uno estudia, por ejemplo, antropología, la antropología científica como ciencia social que surge en el siglo XIX, ve que los antropólogos de esa época dividían en sentido evolucionista a los pueblos del mundo en diferentes estadios. Para ellos había pueblos que eran salvajes, pueblos que eran bárbaros y pueblos que eran civilizados. Bien, cuando hablamos de esta clasificación, de esta tipología del carácter que son los Naradama son personas que pertenecen a sociedades supuestamente civilizadas. Es decir, la sociedad Naradama es un tipo de sociedad en la que, por supuesto, hay desarrollo político, porque son sociedades organizadas, son sociedades donde la gente directamente se gobierna o donde se gobiernan a través de sus representantes. Es decir, tienen ciertas estructuras para manifestar una intención de organización social. Y dado que desde el momento en que uno como individuo tiene un cuerpo, también tiene necesidades, la sociedad Naradama no solamente desarrolla la política, sino que también desarrolla esa ciencia que permite satisfacer las necesidades humanas, a la cual podemos denominar en sentido amplio como economía. Entonces, externamente, al ver una sociedad Naradama, uno puede ver una sociedad estructurada, una sociedad organizada, una sociedad en la que hay presentes instituciones, en las que hay presentes ciertas reglas que están organizando el tráfico social y económico entre los seres humanos. Pero el punto es que al igual que los mudjas, los naradama carecen de espiritualidad. Al igual que los mudjas, los naradamas, a pesar de toda su organización y a pesar de todo lo sofisticada, externa y materialmente que pueda ser una sociedad de naradamas, aún así es una sociedad que también le da la espalda a lo divino. Es una sociedad que también le da la espalda a Dios. Continuando con esta tipología del carácter de aquellos que no practican vida religiosa, nos encontramos con los que pueden ser denominados en sánscrito como Mayaya Pagrita Gyana, es decir, los individuos que pertenecen a esta clase. Estoy haciendo referencia a los hombres y mujeres que integran el sector humano denominado Mayayapa Gritakiana. Son personas sofisticadas. Es decir, dentro de esta tipología de carácter nos encontramos en un sentido con lo opuesto al mudja, al trabajador burdo, que siempre está atareado, haciendo un esfuerzo continuo para resolver los problemas que él mismo se crea y poder encontrar, aunque sea un poco, de gratificación sensorial dentro de la vida. ¿Por qué? Porque los Mayayá, Parita Gyana, son personas básicamente intelectuales, son personas mental e intelectualmente sofisticadas,
son personas de una cultura refinada. Es decir, dentro de esta categoría nos encontramos con diferentes tipos de artistas, como poetas, escritores, pintores, escultores, etcétera. Nos encontramos también con aquellos que se dedican al cultivo del desarrollo de la actividad científica. También dentro de este grupo nos encontramos con filósofos, es decir, personas que tienen una vida interior en sentido mental muy desarrollada, personas dedicadas a la teorización, personas dedicadas a la producción de lo artístico, de aquello que de alguna manera refleja las capacidades superiores en sentido material de la humanidad. Y muchas veces nos encontramos con escritores, nos encontramos con filósofos, nos encontramos con artistas que con todo lo que saben y con todo lo sofisticado que son y con todo lo increíble en sentido material que pueden ser sus obras, al igual que el Mudha y al igual que el Naradama, le dan la espalda a Dios y le dan la espalda a la religión. Recuerdo ya hace muchos años, había un autor que había sido premio Nobel de literatura, venía de una cultura asiática, de una cultura musulmana, venía de una familia muy refinada, de un alto nivel económico y social, y sin embargo este escritor era sumamente ateo, y recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron a él, que decía, Dios, ah, sí, sí, yo sé quién es Dios, ese que es aquel en el que creen las personas que limpian mi casa. O sea, este intelectual, obviamente por los extremistas islámicos fue amenazado, creo que se fue a vivir a Europa o algo así. Pero él asociaba la fe y la religión a la creencia de la gente vulgar, de la gente inferior. ¿Por qué? Porque al estar dedicado a un trabajo intelectual, él se creía superior, pero en su superioridad también se manifestaba el ateísmo. Y también nos encontramos no solamente con escritores, sino con algunos filósofos contemporáneos que básicamente consideran a Dios como una idea del pasado, consideran a Dios como una creencia para aquellos que todavía no han alcanzado la plena madurez de un desarrollo intelectual. Así que, aunque el Mudha sea un trabajador muy burdo, aunque el Naradama pertenezca a una sociedad desarrollada política y económicamente, y aunque el Mayaya Paritagiana tenga dotes muy admirables en sentido material para la creación filosófica, artística y científica, estos tres grupos son denominados Dushkriti o Dushkritina porque le dan la espalda a Dios y le dan la espalda a la religión. Y por último, dentro de esta tipología de carácter que Krishna expone en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, el conocimiento del absoluto, texto 15, nos encontramos con Ashuram Bhavam Ashritaha, es decir, esas personas que son ateos flagrantes, es decir, incluso ateos militantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nos encontramos con un materialista común y el materialista común simplemente trabaja, vive de su trabajo o a veces vive del trabajo de otros. Y el punto es que esa persona no logra tener, podríamos decir, un perfil muy alto, no logra aglutinar alrededor suyo a seguidores o admiradores, pero a veces los Ashuram Babam Ashrita son personas demoníacas, pero abiertamente militantes de las doctrinas demoníacas. Son personas que constantemente se están batiendo a duelo con las personas piadosas, con las personas religiosas, y constantemente también están criticando a Dios y ni siquiera están en el plano del agnosticismo, porque el agnóstico es una persona que no puede afirmar que Dios exista, pero que tampoco puede afirmar que Dios no exista. Pero la Yuram Baba Mashrita es abiertamente demoníaco.
una persona que siente ira hacia la religión, es una persona que siente ira hacia Dios, es una persona que siente ira hacia las personas piadosas y espirituales y constantemente quiere atacarlos, constantemente quiere dañarlos, constantemente quiere ridiculizarlos. Y yo recuerdo haber leído a algunos intelectuales importantes y destacados del siglo XX dentro de la cultura occidental que han asumido este tipo de postura. Sin embargo, también en este capítulo 7 del Bhagavad Gita, en el próximo texto, en el 16, Krishna va a hablar de aquellos que sí son piadosos, que sí son religiosos y que sí se dedican a la vida espiritual. Voy a leer textualmente este párrafo. Krishna afirma, hay cuatro clases de personas que se entregan a él. O tú, el mejor de los Bharatas, Arjuna, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riqueza, el indagador y aquel que busca conocimiento del absoluto. Entonces, así como en el texto anterior se clasificaban a los Dushkriti o Dushkritina, es decir, las personas que no practican vida espiritual, en el texto 16 se describen a los Sukriti o Sukritinas, es decir, personas que comienzan a seguir un sendero de vida espiritual. Y básicamente, así como en el caso anterior, eran cuatro tipos de personas que le daban la espalda a Dios y que le daban la espalda a la religión, en este texto se describen, en una suerte de paralelismo numérico, cuatro clases de motivaciones para practicar vida espiritual, que vamos a describir muy sintéticamente a continuación. A veces hay personas que mientras en la vida les va todo bien, simplemente se dedican a disfrutar de las experiencias que el mundo les ofrece. Pero cuando esas personas se encuentran con sufrimiento, cuando esas personas se encuentran con dolor, si son piadosas, de algún modo u otro toman contacto con Dios. De un modo u otro establecen una conexión con Dios. Yo recuerdo hace muy poco tiempo atrás una persona conocida mía que no tenía muchas inclinaciones espirituales, aparentemente, ante una situación muy dolorosa decía, Dios mío, ayúdanos. Entonces, eso implica un buen corazón. Eso implica tener en el interior un cierto caudal de actividades piadosas previas. Porque la persona que se encuentra con los problemas de la vida, la persona que se encuentra con situaciones que no puede resolver por su propia fuerza, si es piadosa, se encomienda a Dios. Es decir, cuando uno se encuentra en situaciones de la vida en las que se siente desbordado, cuando uno se encuentra en la vida con situaciones que no podemos resolver con nuestro propio esfuerzo personal, si internamente tenemos algún tipo de karma piadoso, entonces es natural buscar ayuda en Dios. Es natural para una persona de este tipo entender que la divinidad puede, de alguna manera, ofrecernos un principio de solución a nuestros problemas de la existencia. Por otro lado, hablando de esta tipología de carácter de aquellos que sí sienten una inclinación por la vida espiritual, están aquellos que ante una situación adversa en sentido económico, están aquellos que, deseosos de obtener algún beneficio o alguna ganancia material, se dirigen a Dios para que Él pueda resolver esta situación. Es decir, de alguna manera tienen conciencia de Dios como una especie de proveedor supremo. Ante una carencia material, ante una necesidad de progreso económico, ante la necesidad de prosperidad o de riqueza, hay personas que piadosamente unen sus manos, oran a Dios y piden a Dios
algún tipo de bendición material. Por otro lado, nos encontramos con personas culturalmente curiosas. Nos encontramos con personas que viajan, que descubren lugares, que descubren culturas y que tal vez puedan estar en un aeropuerto y en un mes de diciembre como este, en el cual estamos haciendo la maratón de Chila Prabhupada, se acerca un Vaishnava o una Vaishnavi con un Bhagavad Gita y esa persona que está viajando por el mundo, conociendo sabores, lugares, culturas, arte, etcétera, se encuentra, debido a sus actividades piadosas previas, con algún sankirtanero o alguna sankirtanera, le distribuyen un Bhagavad Gita y esta persona que es culturalmente curiosa, intelectualmente activa, dice, voy a ver de qué se trata esto. Y va a un templo y comienza a indagar. Esa persona también, movida por cierta curiosidad cultural o intelectual, puede establecer un contacto con lo divino. Y por último, dentro de esta tipología de personas piadosas que de un modo u otro establecen un contacto con Dios, nos encontramos no solamente con el afligido, no solamente con el que desea riqueza, no solamente con el indagador, sino con un tipo de persona que concreta y específicamente está buscando conocimiento teológico. Es decir, hay personas que intencionalmente quieren saber acerca de Dios, quieren saber acerca del alma, quieren saber qué es lo que sucede con el ser después de la mente, después de la muerte. Y este tipo de personas piadosas, si son piadosas, si tienen algún tipo de actividad piadosa en su karma, también pueden acercarse al Supremo, también pueden acercarse a Dios. Entonces, continuando con el análisis de la sección de hoy, en los textos del 17 al 19 se va a abordar otra temática. Mientras que en el texto 15 del capítulo 7, Krishna explica las 4 clases de personas que no se dedican a la vida espiritual, mientras que en el texto 7:16, Krishna explica cuáles son los 4 motivos por los cuales ciertas personas piadosas comienzan a practicar vida espiritual. En los textos que van del 17 al 19, lo que Krishna va a hacer es establecer una jerarquía de las personas piadosas. Entonces, veamos qué tienen en común en primer lugar. Bien, las personas piadosas, es decir, la persona que sufre, el que desea obtener ganancia, el que busca conocimiento mundano o el que busca conocimiento acerca de Dios, estas personas pueden practicar vida espiritual o pueden practicar ciertas formas de actividades religiosas. Es decir, la característica que tienen los sukriti o sukritinas, las personas piadosas, es que se rigen por las escrituras. Es decir, cuando hablamos de vida espiritual, la vida espiritual también es algo organizado, la vida espiritual también es algo sistemático, la vida espiritual también tiene su metodología de conocimiento y es fundamental para las personas piadosas el hecho de entender la ciencia espiritual desde su fuente misma. Es decir, que estas personas piadosas leen textos como la Biblia, textos como el Corán, textos como el Bhagavad Gita u otros textos sagrados del mundo. Es decir, estas personas piadosas sienten una inclinación por, de alguna manera, comprender la vida espiritual tomando como parámetro determinadas escrituras reveladas. Pero además, estas 4 clases de personas piadosas que se dedican a la vida espiritual no solamente aceptan la autoridad de las escrituras, sino que a su vez también son personas capaces de regular su vida, son personas capaces de adaptar su carácter y su conducta a la práctica de ciertos principios regulativos de la vida espiritual. Además de esto, se explica en uno de los significados
de esta sección, estas cuatro clases de personas piadosas, el que sufre, el que busca riqueza, el curioso, el que busca conocimiento acerca de Dios, estas cuatro clases de personas están más o menos consagradas a la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas personas son devotos, pero no son devotos puros, porque el que sufre, el que busca ganancia material, el que es intelectualmente curioso o el que busca conocimiento específico sobre Dios, son personas que, si bien aceptan la autoridad de las escrituras, si bien practican ciertas reglas y regulaciones de la vida espiritual, y si bien están más o menos consagradas al servicio de Dios, ellos se ocupan en una actividad religiosa buscando una recompensa por parte de Dios, buscando una contraprestación por parte de Dios. Es decir, que practican una religiosidad materialmente motivada. Es decir, estas cuatro clases de personas son piadosas, pero están esperando, a cambio de su servicio religioso, algún beneficio, alguna bendición o alguna recompensa por parte de la divinidad. Y aunque estas cuatro clases de personas piadosas no son devotos puros, sí son devotos en el estadio de devotos con mezcla, o también llamados devotos sakama, es decir, devotos con deseos materiales. Y a pesar de que su práctica religiosa es materialmente motivada, a pesar de que ellos se acercan a Dios para obtener algún beneficio específico por parte de Dios, aún así, en el Bhagavad Gita se describe a estas cuatro clases de personas como Mahatmas, es decir, se las describe como grandes almas. Y este punto es muy importante, porque de alguna manera estas personas son magnánimas al acercarse a Dios, aunque sea con motivos materiales. Y si ustedes me permiten, voy a leer lo que dice uno de los significados para poder graficar mejor esta cuestión. El Señor dice que el que sufre, el que busca ganancia material, el que busca conocimiento mundano y el que busca conocimiento acerca de Dios, si bien no son devotos puros, son almas magnánimas, porque a cualquiera que acuda al Señor con cualquier propósito se lo llama Mahatma o gran alma. El Señor acepta a los devotos que quieren algún beneficio del servicio devocional porque hay un intercambio de afecto. Por afecto, ellos le piden al Señor algún beneficio material y cuando lo obtienen, se satisfacen tanto que también progresan en el servicio devocional. Fin de la cita. Entonces, aunque estas personas piadosas, partiendo de determinados propósitos materiales y buscando satisfacer sus deseos materiales, se acercan a Dios, a pesar de no ser devotos puros, son almas magnánimas, porque entre ellos y Dios, en definitiva, hay un intercambio de afecto. Y al obtener estas personas lo que desean, simultáneamente también avanzan en la vida espiritual, porque aprenden a confiar en Dios, porque entienden que hay una conexión con Dios y que si se acercan a Dios, Dios va a darles una respuesta. Ahora bien, una vez que describimos las características generales de estos Mahatmas, tenemos que ir a la jerarquización de los mismos que se establecen entre el texto 17 y 19 del capítulo 7 del Bhagavad Gita, tal como es denominado el conocimiento del absoluto. Es decir, si bien todas estas personas evidentemente no son como los mudjas, naradamas, mayayapas, gritagyana o ayuran baba mashrita, que le dan la espalda a Dios y que le dan la espalda a la religión. Estas personas se diferencian de esos dushkriti porque son sukritina, porque son piadosas.
Y es esa piedad interna lo que los lleva a establecer una conexión con Dios. Sí, evidentemente motivada en sentido material, pero en definitiva una conexión con Dios. Y eso los vuelve almas magnánimas. Entonces, de todos ellos, Krishna va a afirmar que si analizamos las características del afligido, del que busca riquezas, de aquel que es indagador en sentido material y de aquel que busca específicamente conocimiento acerca de Dios, de todas estas cuatro grandes almas, la más elevada es la última. Es decir, aquellos que buscan conocimiento concreto y específico acerca de Dios son los más elevados entre las personas piadosas, entre los mahatmas. ¿Por qué? Porque poseen conocimiento. Y como se explican los significados, lo primero que entienden las personas que tienen conocimiento, guiana, conocimiento espiritual, es que no somos el cuerpo. No somos el cuerpo que ha sido bebé, que ha sido niño, que ha sido joven, que ahora es adulto y que a su debido momento será anciano. Aquella persona que busca conocimiento del absoluto entiende que somos almas espirituales y no cuerpos materiales. Estas personas que buscan conocimiento filosófico acerca del absoluto entienden que Krishna es Dios, que Krishna es el origen de los mundos materiales y espirituales y entienden en esta vida humana, además de todas las actividades que tenemos que desarrollar, trabajar, cuidar nuestra familia, practicar algún tipo de recreación, cumplir con diferentes actividades, la persona que tiene conocimiento filosófico acerca de Dios entiende que en la vida hay muchas metas, pero que en última instancia hay una meta existencial profunda que es reconectar al ser individual con el ser supremo. Y la persona que tiene conocimiento puede ser un excelente padre, un excelente esposo, un excelente profesional, un excelente deportista, un excelente artista, pero nunca pierde de vista que la vida humana está especialmente diseñada para que alcancemos la autorrealización, para que como seres individuales restablezcamos nuestra conexión con el Ser Supremo. Y no solamente esta persona entiende la diferencia entre el ser y el no ser, sino que también comprende la posición de Dios. Entiende que Dios no es una persona común, no es un personaje histórico, no es la manifestación de una energía impersonal, sino que entiende que Dios es la persona original, suprema y eterna. Y en consecuencia, este conocimiento filosófico le permite a este tipo de persona ocuparse en actividades espirituales, lo que técnicamente en el lenguaje de ISKCON denominamos Bhakti Yoga, traducido como servicio devocional. Y como Krishna afirma en el Bhagavad Gita, esa clase de persona es muy querida por mí. Y no solamente eso, Krishna no es una divinidad lejana, no es una divinidad fría, no es una divinidad abstracta, sino que es un ser colmado de personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de emociones y de sentimientos. Krishna mismo expresa en textos como el Bhagavad Gita, porque refiriéndose a este Mahatma, a esta gran alma, a aquel que busca conocimiento acerca del absoluto, Krishna no solamente dice, esta clase de persona es muy querida por mí, sino que además dice que tal devoto es como mi propio ser. Porque en ese cultivo de conocimiento hay una unidad cualitativa, más no cuantitativa, entre el ser individual y el ser supremo. Entonces, hoy estamos abordando el capítulo 7 del Bhagavad Gita tal como es, denominado el conocimiento del absoluto. En este capítulo, Krishna expone un conocimiento muy, muy elevado que simultáneamente es espiritual, pero también material. En este capítulo, Krishna está describiendo el modo de ser de los ateos y también Krishna está describiendo las motivaciones que llevan a algunas personas a practicar un proceso religioso. En general, y las generalizaciones no suelen ser del todo correctas, pero sí podemos decir que entre las personas ateas o irreligiosas están los mudjas, aquellos que creen que la única meta de la vida es el trabajo duro
para disfrutar del resultado del trabajo. Están los naradamas, que son aquellos que tienen organización política y económica. Están los Mayayapas, Grita Guiana, aquellos que son intelectuales. Están los Asuran Baba Mashrita, ateos, militantes, enemigos acérrimos de Dios, de la religión y de la gente religiosa. Y todos ellos comparten en común el hecho de, a pesar de sus diferencias, ellos comparten en común el hecho de no tener metas religiosas en su vida. No tienen metas espirituales para su existencia. Por otro lado, vimos que hay personas piadosas como el que sufre, el que quiere riqueza, el que es curioso, el que busca conocimiento acerca de Dios. Y estas personas sí son religiosas, estas personas sí establecen una conexión con Dios, pero no son devotos puros. No son devotos puros o no somos devotos puros, porque yo me incluyo dentro de ese grupo, y no somos devotos puros porque hay alguna motivación material que queremos satisfacer a través de la práctica de nuestro servicio devocional. Es decir, estas personas piadosas evidentemente son mahatmas, son grandes almas, son magnánimas, porque buscan establecer una conexión con Dios, aunque la conexión todavía no está centrada en el amor. Entonces, el punto es que hay algo muy importante que nuestro acharya, Srila Prabhupada, explica los significados de esta sección. Y es que estas cuatro categorías de personas ateas y estas cuatro categorías de personas religiosas con tintes materiales no están condenadas a ser siempre lo que son. Es decir, no hay una esencia predeterminada que fije un destino por el cual voy a ser constantemente ateo o constantemente una persona piadosa, sino que en el significado vemos cómo se puede trascender esta situación de ateísmo o de teísmo materialista. ¿Por qué? Porque Srila Prabhupada explica algo de lo que todos los miembros de ISKCON, o casi todos los miembros de ISKCON, tenemos experiencia, y es que el ser humano se puede transformar, que el ser humano puede romper las cadenas del determinismo, que el ser humano tiene la capacidad de elevarse y de ennoblecer su existencia. Es decir, que cuando Krishna dice que hay cuatro clases de personas que no son religiosas, y cuando Krishna dice que hay cuatro clases de personas que son religiosas, pero con motivos materiales, no estamos eternamente destinados a mantenernos dentro de alguna de esas dos categorías. Esto quiere decir que no estamos construidos con un molde, como si fuésemos piezas de una máquina que no podemos deshacer, sino que todos nosotros tenemos la posibilidad de trascender nuestras propias limitaciones. Todos nosotros tenemos la capacidad de elevarnos por encima de los factores que nos condicionan. Y uno de los elementos que permite tanto a los ateos como a los piadosos poder salir de la situación que se encuentran y progresar en la vida espiritual, uno de los factores centrales en todo este proceso de crecimiento interior es poder tener la fortuna de estar en contacto con un Vaishnava puro. Es decir, que tanto los ateos que le dan la espalda a Dios y a la religión, como así también las personas religiosas, pero materialmente motivadas, cuando entran en contacto con un devoto puro, cuando encuentran de alguna manera en este camino de la vida a esa clase de devoto que tiene su amor 100% depositado en Krishna, también los ateos y también los piadosos, por el contacto con un devoto puro, se vuelven devotos puros. Es decir, que tenemos que valorar muchísimo la amistad, tenemos que valorar muchísimo el contacto, tenemos que valorar muchísimo la compañía de los devotos puros.
porque en contacto con devotos puros, de alguna manera podemos recalibrar las coordenadas de nuestra existencia. Es decir, que uno no tiene que preocuparse por sus limitaciones en la vida espiritual. Uno no tiene que preocuparse por aquello que no puede hacer, sino que con inteligencia y con entusiasmo tenemos que buscar la compañía de devotos puros. Y si junto a los devotos puros practicamos vida espiritual, si junto a los devotos puros practicamos los procesos del Bhakti Yoga, independientemente de todos los obstáculos que uno tenga, independientemente de todas las limitaciones que uno tenga, independientemente del pasado que uno tenga, también uno puede convertirse en un devoto puro y así alcanzar la máxima perfección espiritual. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. A continuación, quiero chequear si hay preguntas. Bien, saludos para Pralad Narahari Das, para Andrés Peloso, Krishnangi Devidasi, Miguel García, Laura Freasa, Eva Shiva Jiménez, Iván Rodrigo Rocha. Acá tenemos, creo que una pregunta de Laura que dice, en el grupo que le da la espalda a Dios, el tercer tipo, intelectual, en ocasiones pueden comentar o referirse a las escrituras védicas o textos sagrados. Sí, por supuesto, claro que sí. El conocimiento védico no es una materia ajena para los intelectuales no piadosos. Sí, muchas veces esta clase de intelectuales por ejemplo, al interpretar el Bhagavad Gita, ellos dicen que en realidad no hay que tomar el Bhagavad Gita en un sentido literal, sino que ellos dicen que el Bhagavad Gita es alegórico. Algunos de ellos dicen que la batalla de Kurukshetra es un símbolo de todas las dificultades que nos encontramos en la vida. Algunos de ellos dicen que cuando Krishna habla en el Bhagavad Gita, no tenemos que darle importancia a Krishna, sino que tenemos que darle importancia al espíritu que está detrás de Krishna, es decir, alguna entidad impersonal o algo así. También en la India hay personas que, dado que el Bhagavad Gita es un clásico, lo utilizan para hacer comentarios en los que ellos manifiestan su ideología política. Entonces, por supuesto, Laura, tal como vos planteás, a veces las personas intelectuales, pero intelectuales no devotas, buscan hacer un estudio puramente gramatical o puramente erudito o puramente externo de los textos médicos y extraen conclusiones completamente desviadas, completamente erradas. Y la prueba está en que cuando uno lee una versión del Bhagavad Gita de ese tipo de intelectuales, uno se llena de dudas, uno pierde el norte, uno se vuelve nihilista, relativista, uno cree que todos los caminos llevan a Roma, que da lo mismo adorar a cualquier dios que adorar a Krishna, o tantos tipos de cosas que realmente son distracciones y serios obstáculos en el avance espiritual serio. Entonces, y uno puede ver por el contrario, que cuando uno lee un texto védico, en este caso el Bhagavad Gita, traducido y comentado por un devoto puro como Srila Prabhupada, miles y miles de personas se vuelven Vaishnavas por la lectura de los libros de Prabhupada. Entonces, es un punto a tomar en cuenta. Lo importante no es solamente leer textos védicos. La importancia es ser selectivos y leer textos que estén traducidos y comentados por devotos puros. Porque si no, uno puede llegar a conclusiones erróneas, uno puede llegar a conclusiones materialistas, conclusiones nihilistas, conclusiones politeístas o conclusiones impersonalistas. Muchas gracias por la pregunta, Laura, muy interesante. Bien, saludos también para Miguel García, para Carolina Melgar, para Sol Gopi y Andrés. Acá Andrés Peloso está haciendo una pregunta. ¿Quién determina ser un devoto puro? ¿Uno mismo o que te reconozcan como tal?
Bueno, en realidad, Andrés, un devoto puro nunca se va a considerar a sí mismo un devoto puro. O sea, cuando vos lees, por ejemplo, los textos, los grandes acharyas, o cuando vos lees, por ejemplo, los poemas compuestos por grandes acharyas, o cuando vos lees canciones compuestas por grandes acharyas, siempre el devoto puro se ve a sí mismo como alguien caído. O sea, si alguien hace marketing de sí mismo, de que es un devoto puro y un devoto avanzado, él afirma que no lo es. Y no lo es. Porque el punto es que un devoto puro manifiesta la cualidad de Aman y Tuam, es decir, de humildad. Entonces, uno nunca te va a decir, yo soy un devoto avanzado, yo soy un devoto puro, yo soy una encarnación de Dios. Eh, Básicamente, el que habla de ese modo es un farsante, es un engañador, se abusa de gente espiritualmente ingenua. Entonces, ¿qué es un devoto puro? Tenemos que encontrar referencias en las yastras y específicamente en el néctar de la devoción se describe qué es la devoción pura o qué es un devoto puro. Entonces, un devoto puro es una persona que ocupa el cuerpo, la mente y las palabras en actividades que son favorables para Krishna, es decir, un devoto puro se ocupa en servicio devocional de manera inmotivada y de manera ininterrumpida. Es decir, un devoto puro está libre de karma y también de mukti. Es decir, el devoto puro no sirve a Dios buscando una recompensa material. Por eso vimos que el que sufre y quiere sentirse bien y para eso adora a Dios es una gran alma, indudablemente, pero no un devoto puro. El que busca riqueza y se acerca a Dios para obtenerla es alguien muy magnánimo, pero no un devoto puro. El que tiene curiosidad intelectual acerca de Dios es una persona muy avanzada intelectualmente, pero tampoco es un devoto puro. ¿Por qué? Porque el devoto puro se ocupa en los procesos del bhakti yoga o del servicio devocional, pero no espera ninguna recompensa material a cambio, ni tampoco espera ninguna recompensa espiritual. O sea, el devoto puro no está sirviendo a Dios porque le teme al sufrimiento de la existencia material, o porque quiere enriquecerse, o porque quiere ser famoso y tener seguidores y que lo alaben, o porque quiere ir a algún planeta celestial a disfrutar de los sentidos junto a los semidioses y las apsaras y qué sé yo. Ni el devoto puro adora a Dios buscando liberación. Fíjate, Andrés, que en el mismo comienzo del néctar de la devoción, una de las características del servicio devocional puro es que ni siquiera se busca la liberación. Y hay quienes interpretan eso como que el devoto puro no quiere liberación impersonal. Obviamente que un devoto puro no quiere fundir su individualidad en el Brahman. Pero si lees detenidamente lo que dice Prabhupada, que es muy explícito y muy claro, un devoto puro ni siquiera busca en el mundo espiritual. Y la máxima o una de las máximas expresiones del devoto puro o del amor puro por Krishna, Andrés, es leer y estudiar el Sikshastaka, las 8 oraciones compuestas por Chaitanya Mahaprabhu, donde él, asumiendo el humor de un devoto puro, le dice a Krishna, yo quiero ser tu siervo nacimiento tras nacimiento, ni siquiera buscando liberación. Obviamente no es mi caso, por supuesto. Si yo pudiese ser liberado, estaría muy agradecido por eso. Liberación personalista, ¿sí? Cara a cara, con Krishna y los Vaishnavas, nunca liberación impersonal. Bueno, Andrés, entonces, ¿qué es un devoto puro? Nadie te va a decir que es un... Si alguien es devoto puro, no te va a decir que es devoto puro. El que se vende como devoto puro es un estafador. Y, además de eso, ¿cómo sabemos quién es un devoto puro? Porque Rupa Goswami describe en el Néctar de la Devoción qué es la devoción pura. Y si hiciésemos un estudio profundo de Srimad Bhagavatam, ahí también vamos a encontrar parámetros para poder definir con claridad quién es un devoto puro. Bien, entonces no encuentro ningún otro comentario ni ninguna otra pregunta. Así que les agradezco a todos por la asistencia al encuentro de hoy y
Mañana tenemos a las 5 de la tarde la clase de fiesta de domingo. Así que están todos invitados a esta página de Facebook de ISCOM Buenos Aires para reencontrarnos y poder hablar de estos tópicos relacionados con la vida espiritual. Muchas gracias a todos. Hare Krishna, acepten mis respetuosas reverencias, que arranquen muy bien la próxima semana.